Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: con toda verdad os digo, si algo pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Esto os he hablado en parábolas. Viene la hora en que ya no os hablaré en parábolas, sino abiertamente os hablaré de mi Padre. Entonces pediréis en mi nombre, y no os digo que rogaré yo al Padre por vosotros, pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me habéis amado y creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Dícenle sus discípulos: ahora sí que hablas claro y no dices ningún enigma. Ahora conocemos que todo lo sabes y no ha menester que nadie te pregunte. Con esto creemos que has salido de Dios. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol Santiago. Carísimos, sed ejecutores de la palabra de Dios y no meros oyentes, engañándoos a vosotros mismos. Porque el que oye la palabra y no la practica es semejante a un hombre que considera al espejo su propio rostro, y sin más que mirarse se va, y al punto se olvida de su figura. Mas quien atentamente medita la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como ejecutor que la practica, éste hallará la felicidad en cumplirla. Si alguno se tiene por religioso y no refrena su lengua, más engaña a su corazón. Vana es su religión. Religión pura y sin mancha delante de Dios es visitar a los huérfanos y viudas en su tribulación y preservarse de la corrupción de este siglo. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Este domingo quinto, después de Pascua, es el anterior a la fiesta de la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Antes de la Ascensión tenemos los días de rogativas, en las cuales la Iglesia sale en procesión y se cantan las letanías de los santos, precisamente pidiendo a nuestro Señor lo que nos dice nuestro Señor mismo en el Evangelio de hoy: pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Este es el último domingo, entonces, después de Pascua, antes de la Ascensión. Nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos que vino del Padre para estar en el mundo, ahora deja el mundo y se va al Padre. Nuestro Señor Jesucristo vino como la promesa del Redentor que recibieron nuestros primeros padres en el paraíso terrenal, cuando, después de la caída original, ese abismo que había quedado entre la humanidad y Dios, vino a subsanarlo, vino a ser de pontífice, vino a ser de puente nuestro Señor Jesucristo. Vine del Padre al mundo, ahora dejo el mundo y me voy al Padre. ¿Por qué? Porque ya nuestro Señor Jesucristo había ejecutado esa redención, padeciendo y muriendo por nosotros en la cruz. Vino a conquistarnos, no con oro ni con plata, como dice el apóstol, sino con su sangre. Y así como en otra parte dice: nadie sube al Padre sino aquel que bajó del Padre, el Hijo que vuelve al Padre. Así también vemos cómo nuestro Señor Jesucristo sube como la cabeza de su cuerpo místico, al cual nosotros queremos pertenecer, siendo partícipes de su cuerpo místico, siendo cristianos, siendo parte de la iglesia de Él. Así como Él subió entonces como primicia de todos nosotros esperamos subir después de nuestra resurrección a ese lugar de eterna felicidad que es el cielo. Eso es lo que nosotros debemos pedir al Padre. ¿Qué es lo que debemos pedir al Padre? Que nuestro gozo sea cumplido. Pedid y recibiréis. Estamos
seguros de que la palabra de nuestro Señor Jesucristo es infalible. Si realmente pedimos con todas las condiciones dadas al Padre, que nuestro gozo sea cumplido, un gozo, por supuesto, espiritual. El gozo sea cumplido. Para que sea cumplido tiene que tener una base inamovible, una base eterna. Una base que solo con esas condiciones solo puede ser Dios. Entonces, si nuestro gozo es Dios y nosotros pedimos estar con Dios, vamos a recibir, porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo: pedid y recibiréis. Debemos pedir entonces. Ahora nos pueden llegar a preguntar: ¿por qué pedir si Dios ya conoce nuestros pensamientos, ya conoce nuestras necesidades? Él sabe que nosotros, todo lo que nosotros podemos llegar a pedirlo, Él lo sabe de antemano, porque Él es eterno. Y lo que Él dictaminó ya se va a hacer, o sea, que lo pidamos o no lo pidamos, se va a hacer. Eso sería el fatalismo de los musulmanes. Rezamos no para cambiar los designios de nuestro Señor Jesucristo, sino porque Dios, en su providencia, hizo que tal cosa se nos diera a través de nuestra propia oración. Es decir, que nosotros rezamos y pedimos a Dios no porque Dios no conozca o no sepa nuestra necesidad, sino porque Dios, en su infinita providencia, en su infinita misericordia, dispuso que tal cosa se nos diera a través de nuestra oración. Tenemos dos motivos además para pedir. Uno por parte nuestra, que es nuestra propia necesidad, y otra es por parte de Dios, que es su voluntad de darnos. San Juan Crisóstomo, en uno de sus sermones, se pregunta: ¿por qué el hombre viene al mundo mucho más débil que los animales? Vemos nacer los animales y a los 2 minutos están correteando, comiendo por sí solos. Sí, dependen de la madre, es cierto, pero es mucho más fuerte el animal, cualquier animal, que los seres humanos. Aristóteles da a esta pregunta una respuesta filosófica. Dice que Dios nos ha otorgado una inteligencia que supla a nuestra falta de fuerzas. Pero San Juan Crisóstomo le da una respuesta más teológica, más religiosa, diciendo que nacemos débiles, pero en cambio Dios nos ha dado el gran poder de la oración. Nuestra debilidad nos lleva a confiar en Dios, y cuantos más flacos, más débiles seamos, más nos apoyaremos en su robustez. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? La segunda razón, es decir, la voluntad de Dios para darnos, es que Dios, considerando su liberalidad, no solo está presto a darnos, sino que nos invita a que le pidamos y nos castiga si no le pedimos. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pedid y recibiréis. Solo hay una cosa que supera nuestro deseo de recibir, y es el deseo de Dios de darnos. Él quiere más nuestra felicidad que nosotros. Él quiere más nuestro bien que nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos apartamos de nuestro bien por nuestros propios pecados? Él no quiere la muerte del pecador, dice el profeta, sino que se convierta y viva. ¿Cómo debemos pedir? De tal modo nuestra oración debe ser, para que sea eficaz, por lo cual tenemos que pedir algo. ¿Qué es ese algo? Es Dios mismo. Por lo tanto, debemos pedir tantas cuantas cosas sean necesarias para conocer más a Dios, para amarlo, para más servirlo, para gozarlo luego en la vida eterna. Santiago, el apóstol, nos dice que si no recibimos es porque pedimos mal. Y pedimos mal cuando solicitamos algo que nos aparte de Dios nuestro Señor. Precisamente ahí está en la fórmula que nos da nuestro Señor Jesucristo: pedid algo a mi Padre en mi nombre. Al Padre significa que vamos a pedirle a un
amigo. ¿Quién se atrevería a pedir algo a un enemigo? Entonces debemos ser amigos de Dios por medio de la gracia santificante. Si somos pecadores, vivimos en una vida de pecado, de apartamiento de Dios, de enemistad con Dios, ¿cómo vamos a osar pedirle algo al Padre? Entonces es por eso la importancia de vivir en estado de gracia y no dilatar el tiempo si hemos caído, si hemos tenido la desgracia de caer en pecado mortal, no vivir en ese estado de pecado mortal, sino hacer un acto de arrepentimiento, hacer un acto de dolor, de contrición, un acto de caridad, es decir, de amor a Dios, y recuperar cuanto antes la gracia, mediante ese acto de contrición y mediante la confesión sacramental cuanto antes. Nadie se atrevería a pedirle a un enemigo un favor. Entonces, que Dios no sea nuestro enemigo. Pedid algo al Padre. ¿Cómo vamos a pedir? ¿Quieres que Dios haga tu voluntad en las grandes cosas y tú no haces la suya en las pequeñas? No cumples los mandamientos y todavía pretendemos que Dios nos haga nuestros pequeños favores. Desprecia sus mandamientos, dice San Agustín, y espera sus favores. Dios no escucha a los pecadores cuando estos piden cosas terrenas, pero si le piden la salvación, no rechaza nunca a un corazón contrito y humillado. El Señor mismo resume toda esta doctrina con las palabras: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quisiereis y se os dará. En mi nombre, nuestro Señor Jesucristo es el que dice: pedid al Padre algo en mi nombre. ¿Cuál es el nombre de Jesucristo? Jesús, que significa Salvador. Por lo tanto, todo lo que pedimos a Dios en el nombre de Jesús, Salvador, debe estar alrededor de nuestra propia salvación. San Agustín advierte que el nombre de Jesús significa Salvador y por lo tanto, todo lo que se pide contrario a nuestra salud es contrario al nombre del Señor. En nuestra oración debemos invocar siempre al Padre y al Hijo, como lo hace la Iglesia. Fíjense que en todas las oraciones del misal siempre terminan por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unión del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Y para nosotros, otra de las condiciones de la oración para que sea eficaz es para nosotros, porque si bien podemos y debemos pedir por nuestros conocidos, por nuestros amigos, por nuestros parientes y hasta por nuestros enemigos, muchas veces esas personas, esas terceras personas por las cuales pedimos, ponen objeciones, ponen obstáculos para que la gracia de Dios caiga sobre ellos. Entonces, ellos mismos no reciben la gracia que Dios está dispuesto a darles. ¿Qué debemos pedir? Por supuesto, lo venimos diciendo, nuestra salud espiritual, por supuesto. Es como siempre se explica en el sacramento de la extremunción cuando se da a los enfermos, que es un sacramento que se da para la salud del alma, primero y principalmente, pero si es necesario, para la salud del alma, también para la salud del cuerpo. ¿Y cuántas personas se han curado de sus enfermedades al recibir la extremaunción? Lo primero, la jerarquía de valores es nuestra alma. Tenemos una sola alma y esa alma hay que salvarla. Entonces debemos pedir el gozo sobrenatural, es decir, que esa alma goce del cielo, que vayamos al cielo. Todo lo de este mundo es transitorio. Entonces, ya sea en riqueza o en pobreza, en salud o enfermedad, debemos considerar que esa alma hay que salvarla, sea como sea, amando a Dios por sobre todas las cosas, cumpliendo sus mandamientos, perseverando en la oración. El que persevera será salvo, el que no persevera no será salvo. Son palabras, enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La alegría puede ser plena, ese gozo que pedimos
que nuestro gozo sea pleno puede ser objetivo o subjetivo. Lo es objetivamente cuando tiene un bien sólido, como les decía al principio, durable, no interrumpido por lágrimas, y al que la muerte no pone fin, sino que aumenta y como que sea la puerta de entrada a ese gozo indescriptible. Levantad vuestras cabezas, dice nuestro Señor Jesucristo, porque se acerca vuestra redención. La alegría temporal nunca puede ser completa, siempre va a haber algún bemol, como se dice, o alguna nube que tape el sol. Siempre hay algún remordimiento, siempre hay una ansia no satisfecha, siempre hay algún problema dando vueltas. Entonces no puede ser ese gozo, el gozo completo del alma. El gozo completo del alma es la posesión de Dios. San Agustín dice: nos hiciste, Señor, para ti, y mi alma no descansa hasta que descanse en ti. Es necesario entonces amar a Dios, es necesario entonces cumplir sus mandamientos, porque el que me ama, dice Jesús, cumple mis mandamientos. Y para eso entonces debemos separarnos del pecado, huir de él, odiarlo, porque es el obstáculo que impide el gozo completo, el gozo pleno. El obstáculo mayor lo constituyen los placeres ilícitos. Por lo tanto, no hay más útil que la pureza, que la inocencia. Al cielo se llega de dos maneras, o inocente o penitente. Inocentes no somos, por lo tanto debemos hacer penitencia por nuestros pecados para purgarlos aquí en la tierra y llegar al cielo. Pidamos a nuestra Santísima Madre del Cielo que nos haga entonces imitar en todas las cosas que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, hacer todo lo que Él os diga, les dijo a los servidores en las bodas de Caná, y eso podemos repetírnoslo todos los días, a cada momento, hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice, y hacerlo porque nos lo dijo Él mismo y por lo que nos dijo también nuestra Santísima Madre, hacer lo que Él os diga. Y haciendo lo que Jesucristo nos diga en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, estemos ciertos de que vamos a pedir a Dios algo en su nombre y lo vamos a recibir. Que sea algo en su nombre y pedirle a Dios sea un Dios que sea nuestro amigo, ese algo que sea el cielo, nuestro gozo completo, en el nombre de Jesús, es decir, en el nombre del Salvador, por nuestra salvación, para que un día lleguemos a ese gozo indecible en el cielo y gocemos con nuestra Santísima Madre, nuestro Señor Jesucristo y la presencia de todos los santos y ángeles. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.